Bienvenidos al lado A de los negocios, con Elizabeth Mesa, un podcast de El Empresario y El Economista. Y Andrea Salvador, donde hablaremos del ecosistema del emprendimiento Y los retos que viven día a día. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos al lado A de los negocios, porque el emprendimiento no tiene lado B. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante que es la incomodidad. Muchas veces la evitamos y la incomodidad pues puede a veces no ser tan mala y necesaria. Está conmigo Andrea Salvador. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hola querida audiencia, espero que estén muy bien. Y bueno, como tú decías, sí, la incomodidad es algo que evitamos a toda costa. La evitamos porque decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces sí, definitivamente es un tema muy interesante y sobre todo en el emprendimiento. Sí, luego esta zona de confort pues es tan agradable que pues evitamos salir de ella, ¿no? Y para hablar de este tema y que nos cuente un poquito más porque es importante, está con nosotros Mario Elsner, CEO de Business Game Changer. ¿Sí lo dije bien? Sí, claro que sí, claro que sí. Mucho gusto, Hola, Mario. Oye, antes que nada, gracias por la invitación, Elizabeth, Andy. Es un placer estar con ustedes y con su audiencia, disfrutando, porque lo vamos a pasar muy bien. Vamos a hablar de incomodidad, de emprendimiento y de muchísimas cosas. Uy, sí. Así que vamos a divertirnos. Claro, Sí. para eso estamos. Sí, de hecho. Y bueno, para que conozcan un poquito más a Mario, cuéntanos, ¿cuál ha sido el error más grande que has tenido durante tu trayectoria como emprendedor? Es una competencia difícil porque tengo muchísimos grandes errores. El que digas me marcó. Te voy a Sí. decir que el error más grande que cometemos a veces es que nos esperamos demasiado para emprender. ¿Y a qué me refiero? Bueno, mis antecedentes, yo soy empleado como muchos. Y bueno, y cuando digo como muchos, incluso acaba de salir un reportaje que dice que 6 de cada 10 mexicanos aspiran a emprender, pero nos tardamos demasiado. Y nos tardamos demasiado en esta decisión porque estábamos en el error más grande que cometemos, que creemos que es renuncias para emprender y que tienes que hacer o una cosa u otro y que es una decisión binaria, cosa que no es así. Fíjate que ese es el error más grande. Yo pensé, y mucho tiempo, incluso me pasó, yo cuando era joven, a mis 25 años, durante mucho tiempo ahorré dinero, ¿no? Para tener este capital para emprender, porque uno dice, para poner un negocio necesito dinero, ¿no? Esa es la primera barrera. Entonces, junté un montón de dinero en esa época para un joven de 25, 26 años. Casi toda mi dieta durante mucho tiempo fue sopa instantánea, para lo demás lo guardaba, lo ahorraba para mi emprendimiento, porque yo vengo de una familia de emprendedores y tuve que trabajar, como muchos, por necesidad, pero yo quería escaparme, ¿no? de esta jaula, llamémoslo así, que es un poco mal satanizado, pero eso es otra historia. Y siendo joven, tomo la decisión de emprender y me sentía cómodo porque tenía capital. El problema fue que copié una idea, nunca me preparé y renuncié sin estar preparado y dije, ya está, tengo el dinero y con eso voy a emprender. Cualquiera pensaría, esa es la clave. Pues me salió todo re mal. Porque como no tenía un negocio que estaba enfocado a nadie, simplemente quise copiar algo que estaba funcionando, no me funcionó. Porque terminé perdiendo foco, no tenía propósito, no tenía nada que me mantuviera con esa flama, simplemente quería emprender, quería no tener jefe. Entonces tomé decisiones equivocadas para emprender. O sea, ¿por qué? Porque mi impulso venía del lado equivocado. 2, empecé a sobrevivir. Porque empecé a querer hacer cualquier cosita y pasé de ser una agencia de algo a hacer otra cosa y terminé vendiendo logotipos. O sea, entonces te pierdes en el querer hacer y en el querer sobrevivir. 4, me rodeé de gente de confianza. Y a veces no es la gente de confianza la que te lleva a otro nivel, sino la gente capaz. Y cometí un montón de errores. El problema de esto fue que fracasé durante esa época porque a los 2 años me vi en la seria necesidad de que me quedaban 4,000 pesos para pagar la renta y tuve que tomar una decisión muy difícil, que fue regresar a ser empleado. Para mí fue un fracaso a tus 26, 27 años. Dije, tener que volver a pedir trabajo. El problema no fue tanto eso. El problema fue la historia que yo me conté. La historia que me conté que no servía yo para emprender. Fíjate. Y todo te lo cuento porque hoy, obviamente, ya me metí a esa seguridad que te da el empleo y ya no quise voltear a ver para otro lado.
Y por eso todavía me tardé más, porque yo decía, lo voy a volver a intentar, pero no estoy listo y no estoy preparado. Y pensé eso hasta que en un momento la vida me dijo, no, es que el problema no fue el emprendimiento, que lo hayas hecho mal, es cómo lo hiciste. Y acá les quiero dejar este mensaje. Uno cree que emprende, o sea, para renunciar. Y no es así. Perdón. Uno cree que renuncia para emprender y no es así. Uno emprende para renunciar. Y lo que tienes que hacer es empezar a incomodarte, empezar a hacer cosas mientras tienes tu trabajo. Claro. Cosa que muchos no hacemos porque es más chamba, más incomodidad. Tiempo, sí. Pero ahí está la clave. Entonces es empezar a hacer lo que llaman los americanos el side hustle o trabajos extras o empezar a probar, empezar a fracasar cuando todavía tienes un ingreso que te mantiene y que te da paz y tranquilidad mientras vas armando tu muñeco y después te puedes aventar. Qué interesante, porque sí, muchas veces uno dice, ay, voy a emprender y voy a ser mi propio jefe, y al final de cuentas te das cuenta que no es tan fácil y tienes que regresar a ese lado de ser empleado, ¿no? Y creo que por ahí... perdón. No, sí, de hecho sí, porque lo pospones, ¿no? Como justo dices, sí, luego, el próximo año, claro, ¿no? Me lanzo y así lunes. Este lunes comienzo. Sí, sí. Y bueno, me gustaría saber por qué evitamos a toda costa sentirnos incómodos. ¿Por qué está esta situación, ¿no? Es decir, tener conversaciones difíciles con los socios, con los colaboradores al emprender. ¿Por qué evitamos esto? Porque no es salir de la zona de confort. Regreso al tema. Todo el mundo habla de salirse de la zona de confort y ese es el binario. O estoy o no estoy. Entonces nadie quiere hacer eso. Incomodarse significa ponerte en una situación difícil por un periodo de tiempo. Pero todos decimos que queremos, pero poco pasamos a la acción. Esa incomodidad es moverte tantito. Es el puente que construye para luego salirte de la zona de confort. Pero la mayoría de la gente no lo entiende porque significa incertidumbre, significa ponerte en riesgo visible, pero no es así. Y de cierta forma es empezar. Yo le he dicho a todo el mundo, y esto voy a hacer una analogía muy, muy simple. Es como lo del gimnasio, ¿no? El lunes voy a empezar, ¿no? El lunes voy a empezar. Y yo les digo, me dicen, oye, ¿cómo lo vencemos? Fácil. Se paran, se ponen los tenis, se ponen la ropa y ahí estás. Ya que estés vestido, es muy difícil que no te vayas al gimnasio o por lo menos a caminar. Vas a empezar a hacer algo. A lo mejor no vas a tener un entrenamiento súper sofisticado, que es un gran emprendimiento, porque nadie va a empezar así. Casi siempre empezamos así, fracasamos. Pero sí, poniendo los tenis, a lo mejor empiezas a caminar y poquito empiezas a avanzar y eso es incomodarte, porque es pararte de tu cama, temprano, sí, a callar esto de acá y decir, voy a empezar a hacer algo diferente. Voy a empezar a estudiar algo que no estoy acostumbrado. Y las personas no nos gusta sentirnos vulnerables. Y por eso es tan difícil incomodarse. Pero ese es el problema, porque si no te incomodas, no pasas al siguiente nivel. Sí, de hecho es una buena analogía lo del gimnasio, ¿no? Sí. Porque dices, ¿y si lo hago después? ¿Y si lo hago la próxima semana? Creo que aquí tiene que haber un punto, ¿no? De voluntad, ¿no? Tal vez, como muy fuerte. Yo decía, hoy en estos tiempos todo el mundo quiere ser un líder fuerte. No tienes que ser fuerte, tienes que ser constante. Sí. Y sí, lo de los tenis es una locura porque está nublado, ya te estás dando las 20,000 excusas. A ti que te valga, tu acción va a ser, te levantas todos los días, te pones los tenis. Y vas a estar 1 hora con tus tenis a ver si no te sientes mal por no hacer algo. Pero por lo menos la incomodidad no significa ir al gimnasio 4 horas, no. La incomodidad significa ponerte los tenis y empezar a caminar. Y cuando una semana lo hagas, la siguiente semana ya vas a ponerte los tenis y vas a caminar 1 kilómetro. Y ese es el éxito de ponernos incómodos, salirnos de lo que estamos. La vida hoy nos mantiene en una rutina que no nos permite pensar y no queremos y nos damos excusas todo el tiempo. Y hablando, por ejemplo, de los emprendimientos, ¿por qué un emprendedor que puede ser incómodo para la sociedad, por ejemplo, que puede ser incómodo hasta para la familia, puede tener un negocio exitoso? O sea, ¿cómo esta incomodidad los puede llevar a romper a lo mejor los retos que las personas que sí están en confort, pues no lo están haciendo, ¿no? Es una gran pregunta y creo que la parte interesante es definir para mí qué es incomodidad también. ¿Okay? Uh-huh. Porque la palabra en sí es mal vista. Claro. Pero para mí la respuesta es no incomodar no es otra cosa que preguntar bien.
cuestionarnos. Y muchas veces cuestionar para acá. Así, ¿qué es lo que solemos hacer? Por eso es incómodo, sí. ¿ok? Sí. Pero para mí todo el mundo dice, es que eres incómodo. ¿Por qué? Porque estoy cuestionando algo que no me parece. Lo que pasa es que si lo ponemos un poquito en contexto en estos días, a veces cuestionar lo incorrecto es mal visto. O sea, es mucho más fácil hacer cosas incorrectas o defender o hacernos tontos que estar cuestionando lo correcto. Eres señalado hoy en día. Y eso pasa en las compañías. Y un emprendedor ataca este ángulo porque él no ve lo que él quiere o lo que asume que las personas quieren. Él cuestiona y dice, ¿qué tengo que hacer para solucionar ese problema? Y no se enfoca tanto en su ego, sino se enfoca más en las personas, que para mí es la clave hoy del liderazgo de los negocios, es obsesiónate con las personas, no con las cosas, no con lo que haces. Y ahí eso significa cuestionar acá. Y cuestionar, ¿mi producto genuinamente soluciona un problema o me gusta a mí? Ah, ok. Sí, tiene sentido. Sí. ¿Qué es el estatus? Sí. ¿Qué es lo que vemos en muchos emprendedores que han sido exitosos, ¿no? Realmente decías en un inicio, yo copié el negocio y al final no logré ese éxito que estaba esperando, correcto. Pero si agarro esa idea y busco algo disruptivo, cómo cambiarlo y que esto tenga un mayor impacto, no solamente en mí, sino en diferentes personas, pues ahí a lo mejor está haciendo, pues sí, un emprendimiento mucho más exitoso. Y permíteme construir sobre esa gran y atinada observación. Es como que viéramos el Uber, ¿no? Yo he visto miles de veces emprendedores jóvenes de todo tipo que quieren poner una aplicación. Y todo el mundo dice, es que es el Uber de las tortas, es que es el Uber de no sé qué. Están enfocadas en el qué, pero no están obsesionados en cuestionarse por qué Uber es exitoso. Uber es exitoso porque solucionó un dolor que tenía la gente. No inventó una demanda, el transporte ya existía, simplemente les dio seguridad, les dio calidad y solucionó ese dolor. Por cierto, la aplicación es una herramienta para solucionar el problema, pero el éxito no es la herramienta. Y a veces todo el mundo cree que innovación es tecnología y no necesariamente. Tú puedes innovar hasta para tu lavandería si lo pasas a buscar en 24 horas y eso es innovar, porque estás rompiendo o rompes un modelo de negocio. Si me preguntan a mí, en estos días, los genios, los que incómodos, los que cuestionan son los que cuestionan no el producto o no quieren inventar la rueda, cuestionan los modelos de negocio y dicen, ok, ¿qué otra forma puedo satisfacer esta demanda, este dolor? Pero dándole la vuelta. O sea, en lugar de dártelo así, te lo doy por acá, o tipo un poco el libro de estrategia Océano Azul, que te invento el circo de otra manera, pero sigo entreteniendo. Sí, otra perspectiva, ¿no? Es totalmente, creo que, y lo hemos platicado, lo he platicado muchas veces contigo, Eli, los líderes de negocios hoy tienen que tener perspectiva. Es la herramienta más poderosa. Eso significa que mi verdad no es la única. Por eso me tengo que cuestionar. ¿Cómo me cuestiono? Me rodeo de gente que incluso puede cuestionar mi sándwich. Claro. Sí. Y yo tengo que escuchar. Y, por ejemplo, aquí hablando de la gente que te rodea, ¿no? ¿Qué criterios deben de tener, pues, estas personas con las que te rodeas cuando emprendes? O sea, hablamos de socios, todo esto. ¿Qué consideraciones hay que tener? Si me preguntas a mí, no sé si es ADN, pero sí. O sea, un ADN y una cosa muy importante que es los valores. A ver, yo prefiero rodearme con gente que compartimos los mismos valores, aunque no sepan por qué yo les puedo enseñar, ¿ok? Pero si no hay los valores puestos, vamos a tener problemas. Ese es uno. Dos, el ADN creo yo que necesitamos es resiliencia. En estos tiempos, los negocios antes duraban 60 años, hoy cada vez se han acortado, dicen que 16 años, y créanme que hay unos gigantes, hasta de Bitcoin, que duran un año. Porque van y crecen y se destruyen. Entonces, en ese mundo, con una resiliencia o sea, necesitas resiliencia para aguantar los retos que vamos a estar viviendo. Y eso implica cuestionarte también el cómo lo has hecho siempre. Por eso tu gente tiene que cuestionarte. Entonces, te rodeas de gente que compartes valores, te rodeas de gente que son resilientes, y tú como líder tienes que estar dispuesto a escuchar. Qué interesante, sí, porque si no estás dispuesto justamente a que te digan cuáles son los errores, qué es lo que está mal, pues cómo vas a ir mejorando. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué pasa con estos negocios que ya están en su zona de confort y no se dan cuenta, ¿no? O sea, ¿qué señales pueden haber o detectar para
que se den cuenta que están en la zona de confort, que necesitan hacer algo adicional, porque a lo mejor el socio se lleva muy bien y le dice para todo que sí, ¿no? Los colaboradores hacen todo lo que quieran, está obteniendo inversión, pero la empresa ya está estancada, ¿no? Ya no está creciendo. Mira, el primer termómetro es si tu empresa depende de ti, ya estás estancado. O sea, de entrada. O sea, si tú como líder tienes que pichar, cachar, batear y todo, ya estás estancada. Tú hoy, y mi definición de liderazgo moderno es el líder que logra multiplicar o impactar con el menor desgaste. Entonces, si tu negocio hoy es lento y no estás dispuesto a escalarlo, tienes un problema. Y mucha gente no innova en las acciones. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de los emprendedores y los humanos, por naturaleza, tendemos a ser el gran héroe. Eso implica que yo lo hago todo. Y eso implica que yo quiero controlar ventas, marketing, finanzas, ¿no? Okay. Eso te limita, porque es como que vas armando un Frankenstein que sí, en un principio funciona. Llega un momento que tu emprendimiento así arranca. Así arrancamos todos. O sea, créeme que yo me grababa solo y muchas cosas. Pero tienes que entender que para que tu negocio escale, tienes que deshacerte entonces de otras cosas y volverte más aerodinámico. Y ahí implica soltar el control, que nos cuesta tanto trabajo. Sí, justo hablando de incomodidad, creo que es incómodo admitir, por ejemplo, ¿no? No sé, yo tengo un emprendimiento, pero controlo todas las áreas, ¿no? Para mí es difícil aceptar que no soy buena, no sé, en finanzas, ¿no? Y todo, y soltar ese control, creo que sí es incómodo. Claro, porque lo más incómodo que se va a poner, si quieres crecer genuinamente, es tu ego. O sea, al final, el primero que va a salir dañado acá es tu ego, al que tienes que controlar, porque te va... A ver, yo que vengo del mundo del empleado al emprendimiento, bueno, tu ego de que ya no eres el director general del mundo mundial y que tu café es Dolca, o sea, no sé si se puede decir marcas. Bueno, tu café pues cualquiera, ¿no? Y no tienes que ser un frappuccino con florecitas de la cafetería de la oficina. Dos, tienes que entender que ya no tienes un equipo que te obedece y que tú nada más das órdenes, que tú tienes que bajar y cachar. Entonces, esas incomodidades del ego primero son las difíciles, y entender que tú ya no eres el mejor en todo porque tampoco tienes un equipo y que tienes que rodearte de gente que tenga mayor capacidad que tú. Que eso sería lo ideal, ¿no? Y eso no necesariamente está interno. ¿Ok? ¿Por qué? Y regreso al tema de modelos de negocios, que para mí es lo más importante hoy en día. Todo el parte del modelo de negocio es por qué tengo yo que vender, producir y distribuir. Y todo el mundo quiere hacerlo todo. Hace poquito estaba en una plática con unos emprendedores y decían, quiero ser nacional, ok, ¿y cómo está formada tu fuerza de ventas? Tengo 2 vendedores, no, nunca vas a ser nacional. Entonces ahí es donde le hacía la pregunta incómoda, ¿por qué tienes fuerza de ventas interna? Porque así siempre lo he hecho, precisamente es lo que tienes que cuestionar. ¿Por qué no te mueves a un modelo en el cual tengas franquicias, distribuidores, socios, no sé, multinivel, lo que sea? Innova en el modelo de negocio y te concentras en tu producto. Y entonces todo ese tiempo que pierdes haciendo algo que no eres bueno, porque no terminas haciendo bien las ventas, porque lo medio haces, enfócalo en desarrollar bien tu sándwich y que otra persona que es buena en ventas te haga la distribución como debe ser. Y eso es incomodarse, porque es perder control, es compartir. Sí, creo que al final en el emprendimiento pues te rodeas de mucha incomodidad, ¿no? Aunque no lo quieras, por ejemplo, desde pues ahora sí que comenzar a emprender, aprender a delegar, ¿no? Justo lo que decías. Entonces sí está lleno de incomodidades, aunque no lo veamos como que día a día. Y decías hace rato de la persona que es incómoda es la persona que se atreve a hacer preguntas. Pero muchas veces esas preguntas tenemos miedo, no tenemos miedo a hacerlo. ¿Cómo saber que estoy haciendo la pregunta correcta? Una. Y la otra, por ejemplo, cuando estás cerrando un trato con socios, ¿no? Con ese tipo de cosas, ¿qué tanto la conversación o las preguntas deben ser muy incisivas o deben de ser un poco más mesuradas? Bueno, acá créeme que la manera de comunicar para mí mejor hoy en día es hacer preguntas, pero también hay de preguntas a preguntas. Si estás buscando hacer preguntas para que tu ego salga a la luz y demostrar que tienes la razón, no es la mejor manera. El tip que les dejo a toda tu audiencia es la manera correcta para hacer una pregunta es haciendo que los demás se pongan a pensar, no que se sientan intimidados o cuestionados. Ejemplo, alguien viene y le das empoderamiento y le dices, Jimena, píntame la oficina. Llega Jimena y dice, Mario, la voy a pintar de color blanco. Entonces, en lugar de decirle, no, ¿por qué el blanco? Dice, ok, ¿por qué decidiste entre el blanco y no el amarillo? Dame tu racional.
Y entonces los haces que vuelvan a pensar y digan, tomé la decisión por el costo. Ok, perfecto. ¿Crees que esa es una buena decisión? Sí. Y entonces haces que las personas repiensen las decisiones. Y si no, dices, bueno, mi ángulo a lo mejor yo lo hubiera hecho así. Entonces le compartes tu visión, pero no le impones tu visión. Y eso es lo que hace, es un ecosistema donde las personas cuestionamos, nos retamos, porque nos retamos, pero nos retamos no para lucirnos, nos retamos para ver ángulos. ¿Por qué no lo vemos de otro lado? Cambiemos ¿qué pasaría si? O sea, esa es buenísima. ¿Qué pasaría si? ¿Por qué no lo hacemos de otro lado? ¿No? Es como que te cambies de la mesa y lo volteas a ver desde allá. Eso construye y no afecta, y no nos ponemos a la defensiva, nos ponemos en un modo creativo. No, si tú atacas, recibes defensa. Si tú construyes, de verdad ves cómo se crean grandísimas cosas. Entonces, el tip es ese. Para mí es pasar en un modo de reflexión. Y eso se llama incomodarse, porque es, oye, ¿por qué no lo hacemos de manera diferente? ¿Por qué no pintaste tú? Y es simplemente cuestionar para ver cómo las personas piensan. Sí, pero creo que, o sea, el poder de las palabras, sobre todo, ¿no? Usar las palabras adecuadas para que no se vea como como una orden o como una crítica negativa, ¿no? Sino que invitas a reflexionar. ¿Es así? Sí, por supuesto. Pero construyes personas, porque yo siempre he dicho que hoy transformas personas. Y tú, la otra persona cuando llegue la próxima vez ya no va a decir, vine con blanco, no, yo ya lo pensé bien, y traigo mis argumentos. Entonces dices, ya la próxima vez no le tengo que volver a hacer las preguntas, porque él ya va a venir incluso con el racional de ABC. Entonces construiste un cimiento en una persona. Y vas creando esta cultura en la organización, ¿no? Correcto. Porque si más adelante esta persona crece y tiene un puesto de liderazgo, pues esa misma dinámica la va llevando hacia abajo y va construyendo a otras personas, ¿no? Sí. Te voy a poner una analogía que a lo mejor me conviene contártela, pero es la de mi libro. O sea, yo tenía ya mi libro al 80%, ¿no? Entonces yo decía, este es el libro más espectacular que puede existir de liderazgo. Claro, esa era mi obviedad. Yo lo que hice, me puse incómodo, junté a 100 personas de mi audiencia y les dije, chicos, se los doy. En mi cabeza te van a volar el libro, ya sabes, todos los miedos que implica. Y dije, no, son 100 personas. Compartía capítulo cada semana y les decía, destrúyanme. y me dieron retroalimentación, me corregían ortografía, gente que me dio tips extraordinarios. Decía, Mario, esta palabra que tú usas en México, en Colombia no se entiende. Decía, cierto. Y oye, esto de Padawan, no, porque no lo entiende todo el mundo, usa aprendiz. Oye, Mario, pon un resumen al final. Entonces cuando termino, digo, muchas gracias, sale un libro, no con mi ángulo, sino con una perspectiva de 100 personas, y eso es incomodarse, porque me hicieron cuestionarme, yo cuestionaba, y le decía, oye, si lo vemos así, imagínate qué rico, y tu producto sale y dices, bueno, por lo menos a 100 personas les gustó el libro. Sí. Y te diste cuenta de estos detallitos, ¿no? Que a lo mejor tú solo no te hubieras dado cuenta, porque es difícil, si en México el lenguaje cambia de norte a sur, en otros países, claro, pues, y si uno quiere que sea internacional, pues sí se necesita tener un lenguaje pues más ameno a nivel global. Y construyendo sobre eso, ese mensaje, por eso decíamos que al principio no se esperen tanto. Cuando tú quieres poner un negocio, un emprendimiento, no es 0-100, quítense lo binario. Es, ¿qué puedo hacer un sándwich? Lo pruebo, lo intento, y ya que tengo todo armado, all in, metes todo, haces tu logo, haces todo, pero ya te aseguraste que hay una audiencia, que hay una persona que quiera comer tu sándwich, que ya les gustó el sándwich, y entonces sí pasas a emprender más fuerte. Por eso la incomodidad lo que te hace es ponerte los tenis. Sí, sobre todo pues esta retroalimentación, ¿no?, que recibes de los demás. Y por cierto, las buenas ideas no se logran solo, ¿no? O sea, en solitario. Y pues para cerrar... Nada más quiero clarificar algo. Clarificar algo muy importante para la audiencia. Esto de los demás no implica a tu abuelita, tu tía y tú, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, primer punto, cuando quieres poner algo, normalmente estas personas opinan, no porque tengan la experiencia, opinan. Y sus opiniones pueden estar cargadas con mucho amor
o con mucho temor y te pasan eso a tu emprendimiento. Tú tienes que hacer estas preguntas a estas personas que sean tus futuros clientes. Entonces, hago la acotación para que no hagamos una fiesta de mi familia y digas, me gustó y después no funcionó el negocio y diga, Mario me dijo, ¿no? Sí, hay muchos errores que tienen los emprendedores, ¿no? Mi negocio es exitoso, pero con mi familia. Claro. Y ya con mis amigos. Y ya cuando sales de esa área, de tu zona de confort, pues te das cuenta que realmente no es agradable para todos. Que cerrando la pinza, cuando les decía que mi error era copiar, acá lo importante que tienes que tener en la mente es a quién le quiero vender, qué dolor voy a solucionar, y entonces ofréceles ese producto, solución, pruébalo y entonces construye un emprendimiento. No es hacer el emprendimiento empezando con el logo. Sí, por supuesto. Disculpa que te haya... No te preocupes. Pero bueno. No, es que es una precisión muy importante. Sí, de hecho, porque nos ha llegado así como en redes sociales, ¿no? Tu familiar te invitó a darle me gusta a su página, ¿no? Y es un emprendimiento que pues tú no eres el comprador. Eso suele pasar mucho. Y bueno, ahora sí, para cerrar, ¿qué consejo le puedes compartir a los emprendedores para que vean la incomodidad como un aliado? Creo que el mensaje más importante para que la incomodidad funcione en uno tiene que ser que trabajes en ti primero. La incomodidad no funciona porque estamos siempre a la defensiva de una posición, de un personaje o de los demás. Es como que defendiéramos esta posición de Instagram, ¿no? Que tiene los filtros. Que se vea bonito. No, claro. Y ahí no se construye, ahí se defiende. Es como que quieras representar que tu imagen es extraordinaria y que eres simpático. Bueno, es cierto. Para mí la incomodidad se construye desde primero aceptar quién eres, aceptar tu realidad, tus logros, buenos, pequeños, enormes, chicos. Empezar a trabajar desde aquí se construye, porque si tú no te aceptas y no sabes cuál es tu realidad, no vas a poder construir. Y se incomodan, las preguntas incómodas nos hacen crecer. Nos hacen transformarnos, pero para eso tenemos que empezar desde la base. Y la pregunta más incómoda que nos podemos hacer es ¿qué me hace falta para lograrlo? No, muchas veces las personas se quejan de lo que no tenemos. Y realmente en lo que se tienen que enfocar es en lo que sí tenemos y cómo lo potencializamos para que las cosas pasen. Pero para eso nos tenemos que querer un poquito más. Qué interesante, me quedo con varias cosas, pero uno es incomodarse a sí mismo. Creo que es importante hacer las preguntas correctas, pero hacia uno mismo, porque muchas veces va uno emprendiendo, creciendo su negocio y siente que todo va bien y se cree el todopoderoso, y realmente hay que incomodarse, preguntar si todo va bien, si es exactamente lo que queremos, y a lo mejor ahí está la clave de darle el giro a la empresa, ¿no? Pues Mario, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos de tu libro, nos comentaste cómo lo creaste. No venía yo preparado. No, para nada preparado. Bueno, ya platicamos un poquito del libro. Realmente el libro, yo no lo defino como libro, yo creo que es una guía. Y regresando al tema de la audiencia, este libro lo preparo para gente joven que están todavía empezando. Creo que el viaje de liderazgo, nadie nos enseña a liderar. Y eso es lo que yo siento, ¿no? Y cuando comparto esto es porque creo que no hay un libro en Latinoamérica que nos hable a los latinos, a los que somos un poco incómodos, a los que decimos lo que pensamos, a encauzarlos, porque aparte en un viaje en que de joven luchamos con una popularidad, que perdemos identidad. Después pasamos a una etapa de mentores que vamos copiando cosas y que asumimos que es lo correcto. Y después, cuando tenemos los 30, pasamos a esta etapa que para mí es muy peligrosa, que estamos, las muchas compañías, que es la de la productividad, pero de ahí nos deshumanizamos y se vuelve lo que yo llamo utilicidio, que eso implica que por tener utilidades desesperadamente terminamos cambiando el corto plazo, o sea, el largo plazo de las compañías por un corto plazo. Y eso implica sacrificar a las personas. Entonces, este viaje lo comparto acá y viéndolo con una perspectiva de qué se necesita hoy para que no ser un gran líder, no. Ser una mejor persona que líder y tú no siendo el protagonista de la historia. El protagonista termina siendo tus clientes como emprendedor, tu equipo como líder y todo termina siendo las personas. Y por cierto, tú mismo, pero no en el afán de tu estatus o tu ego, sino tú mismo de cuidarte, porque hoy
Si hay una pandemia hoy, actualmente, son líderes desgastados, fracturados, que hoy tristemente están destruyendo equipos. Buenos líderes están volviendo tóxicos por esta desesperación. Y los jóvenes ya no quieren ser líderes porque no les gusta el ejemplo que les estamos dando. Dicen, oye, si así está desgastado, fracturado, con problemas en su casa, yo no quiero serlo. Yo no quiero eso. Sí. Y después nos quejamos de por qué los jóvenes no quieren liderar, porque no les estamos dando un buen ejemplo. Este libro trata de cambiar eso. Aparte no es técnico, sino que también tiene muchos ejemplos de la vida de Mario que son muy interesantes, que justo platicaba con él, que me identifiqué con uno y se me hizo muy chistoso, pero no se los puedo contar, así que léanlo. Muchas patoaventuras. Sí, muy interesante. ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Mario Elsner, en cualquiera, y si me quieren acompañar en el podcast también de Liderazgo de Impacto, en el cual comparto cápsulas pequeñitas como pequeños mensajes todas las semanas. Y el libro lo pueden comprar en Amazon, ahí está normalmente disponible, y va a estar en la Feria del Libro de Guadalajara. Pues muchísimas gracias, Mario, por tus aportaciones, por tus consejitos. Y bueno, también muchas gracias a ustedes por escucharnos. Eli, no sé si quieres dar un mensaje final para despedirnos de Mario. Pues nada más, muchas gracias por todo. Realmente es importante que los emprendedores sepan manejar sus empresas, pero no solamente en la cuestión administrativa, también en dirigir equipos, en dirigir talento. Entonces, el libro de Mario puede ayudar un poco en eso, porque muchas veces, como comentamos hace rato, ayuda a el saber realmente lo que quieren los colaboradores, lo que necesitan, preguntarles, hacer las preguntas correctas para que toda la organización vaya fluyendo. Sí, y muchas gracias, Mario, nuevamente. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales del empresario, del economista, y también no se olviden de escuchar toda la oferta de podcast que tenemos, y hasta la próxima. El Economista Podcast.